Bueno, hola chicos. Nos encontramos nuevamente, ¿sí? Para transitar esta etapa de la formación pedagógica, esta vez en una materia llamada Transformaciones Culturales y Educación, ¿sí? Vamos a analizar este concepto fundamental que es cultura y lo vamos a abordar desde diferentes pensamientos, ¿sí? Por eso vamos a estudiar la óptica de diferentes autores en torno a este concepto. Antes de empezar, es importante que entendamos y recordemos, ¿sí? Un poquito cosas que hemos charlado sobre nuestra condición de sujeto, ¿sí? Las estructuras que regulan la sociedad actual obedecen a todos los grandes cambios y transformaciones que se vivieron a finales del siglo XVIII y dieron origen a la idea actual de sujeto, ¿sí? Un sujeto contemporáneo o este sujeto postmoderno, ¿sí? Las diferentes definiciones de cultura y transformaciones culturales que vamos a abordar tienen que ver con nuestra condición de sujeto en este tiempo histórico, ¿sí? Por ahí no vamos a analizar la condición de sujeto en diferentes edades de la historia, sino que nos vamos a centrar en la actualidad, ¿sí? En estos últimos 200 años que regularon las diferentes, digamos, dinámicas en la que el mundo va a estructurarse, ¿sí? Recuerden el surgimiento de los países, de los estados, eh, la consolidación de la propiedad privada, todas estas cuestiones determinan una idea de sujeto en particular, que ustedes lo van a escuchar como sujeto postmoderno, o también se le puede decir sujeto contemporáneo. Eso por ahí va a ser un elemento interesante que vamos a abordar en los diferentes apuntes que trabajemos. Este primer apunte por ahí nos presenta la cultura desde una definición más bien conceptual, ¿sí? Para que entendamos desde lo conceptual qué significa, ¿sí? Este concepto. Fíjense que al principio empieza diciendo que la cultura es el conjunto de los bienes materiales, espirituales, que se transmiten de generación en generación. Cuando hablamos de bienes materiales, hablamos de esos bienes que tienen una materialidad, así una forma que yo puedo ver, tocar. Son esos bienes que se pueden relacionar, por ejemplo, hace miles de años, los diferentes grupos humanos transmitían conocimientos vinculados a la caza, ¿sí? Cómo hacer una flecha, cómo cazar tal animal, qué animales cazar, en qué época. Todo eso forma parte de bienes materiales que se van transmitiendo y que tienen que ver con la supervivencia de determinado grupo en determinado entorno. Un libro puede ser también un bien material en el que se transmiten un montón de cuestiones que tienen que ver con la cultura. Los bienes espirituales se relacionan un poco más con la esencia humana, ¿no? Vinculada a la creencia, a la religión, que también es un elemento inherente al humano. La religión acompañó a los grupos humanos desde hace miles de años y es esa visión construida en torno a las respuestas, ¿no? Que necesitan muchas de las cosas que observamos y contemplamos en lo que es la vida en este planeta. Entonces, a partir de eso también surgen los bienes espirituales, que son más bien una interpretación del mundo. Eh, Ningún grupo social, es importante entender esto, que ningún grupo social carece de cultura, ¿no? Todos tenemos cultura. Dentro de los elementos, es otra de las cosas que aborda el apunte, dentro de los elementos de la cultura tenemos, el primero son los elementos cognitivos, ¿sí? Dice que todo saber acumulado para la supervivencia frente a la naturaleza y la adaptación dentro del grupo social. Lo cognitivo se referencia al desarrollo mental, ¿sí? Psicológico. Entonces, cuando hablo de elementos cognitivos, hablo de todo ese saber acumulado, ¿sí? Que se va transmitiendo de generación en generación. No necesariamente esos elementos cognitivos están escritos en un libro. Hasta que no se creó la escritura, hace 5.000 años aproximadamente, todos estos elementos cognitivos eran transmitidos de forma oral, ¿sí? De generación en generación. Otro de los elementos que forman parte de la cultura son las creencias, ¿sí? Y las creencias las vamos a vincular también a un sistema de valores, ¿sí? Que sostiene este grupo social determinado. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Forman parte de todas las creencias construidas de los diferentes grupos humanos. Como así también son construidos los valores, que son estos criterios que sirven como, de alguna manera, modelos evaluadores de las conductas, ¿sí? Los valores que por ahí se puedan construir
en torno, digamos, a una idea determinada de sujeto y considera qué es lo aceptable, qué es lo que no en determinado grupo. De los valores también se deriva la norma, ¿no? Pero la norma llamamos a consolidar como, como esos códigos específicos que regulan las relaciones y por lo tanto va a incluir un sistema de sanciones. La norma la vamos a vincular a un tipo bien, digamos, claro de orden social, en donde la transgresión viene acompañada de la sanción, ¿sí? Las normas, o la creación de las normas, es muy característico de los grupos, desde los primeros grupos humanos, ¿sí? Que empezaron a vivir de forma sedentaria, empezamos a observar normas en particular que tienden a regular las conductas dentro, ¿sí?, del grupo social. Todo esto se transmite también, son elementos que forman parte de la cultura. También tenemos el sistema de signos y símbolos, ¿sí? Es importante acá diferenciar lo que es un signo, lo que es un símbolo. Cuando hablo de letras, hablo de signos. Para yo formar una palabra, ¿ah? Tengo que unir determinadas letras que me van a dar un concepto. En cambio, los símbolos simbolizan, y como tales, lo que simbolizan trasciende su materialidad, ¿sí? Lo que simboliza la bandera trasciende la tela. A eso es lo que voy. Los símbolos tienen una gran carga, una gran representación, a diferencia de los signos que significan. Eh, Son elementos y recursos comunicativos, ¿sí?, utilizados. Y después también tenemos las formas no normativas de las conductas, ¿sí?, las formas no normativas de las conductas que se relacionan con esos rasgos en el comportamiento que diferencian a los diferentes grupos sociales, o dentro del mismo grupo social también diferencian. Y esto lo vamos a llamar idiosincrasia, ¿sí? La idiosincrasia, cuando yo escucho ese concepto, lo tengo que vincular a estas formas no normativas de la conducta, con estos rasgos característicos. Y bueno, dentro de las características de la cultura, un poco para terminar este primer apunte, que es una primera definición conceptual, tenemos que tener en cuenta que todas las culturas, ¿sí?, abarcan la totalidad de las prácticas humanas. Surgen en oposición a la naturaleza, pero no como una posición opuesta, así tajante, ¿sí?, contraria, sino más bien entendiendo que la naturaleza humana es la cultura, ¿sí? Nuestra naturaleza sería la cultura. Representan una visión del mundo, se expresan simbólicamente, proveen un orden social, esto lo hemos hablado. Eh, Su supervivencia depende de la comunicación, de la transmisión, ¿sí? No hay cultura si no hay transmisión, si no hay comunicación. De hecho, miles de culturas se perdieron porque no se pudieron transmitir, ¿sí? Miles de culturas desaparecieron en guerras o diferentes enfrentamientos, en otro tiempo histórico donde se consideraba algunas culturas superiores a otras. Entonces, muchas culturas, al no poderse transmitir, se perdieron. Y también, bueno, consolidan tradiciones y son dinámicas, se transforman. Este es un elemento que caracteriza un poco a las diferentes culturas. No es algo estático, sino que es algo que se transforma y se modifica a través del tiempo.